La corrupción es parte del ser humano. Nosotros, estudiantes de la Universidad Distrital, que estudiamos producción de textos 1, que analizamos los conocimientos, causas y consecuencias frente al tema de la corrupción, hemos podido concluir que la corrupción es un mal que corroe la sociedad desde el principio de la historia de la humanidad. ¿Quién en sus cabales podría justificarla? El significado de corrupción no tiene un solo concepto, unívoco o unitario, pero siempre en sus definiciones estarán tres puntos importantes: el abuso de poder, la consecución de una ventaja patrimonial y el carácter secreto de pago. De modo que la corrupción puede manifestarse en lo económico, ético, jurídico, lingüístico, moral, psicológico o sociológico. La corrupción no se restringe a un solo tipo de prácticas, ya que en ellas intervienen factores muy variados. Por ejemplo, nuestra estructura social proviene de la conquista española, donde hubieron prácticas de exclusión por razones de sangre. Se abolió la conquista, pero esas prácticas no, lo que ha llevado a poca solidaridad entre personas, lo que lleva a la inequidad, ventajas de unos contra otros. Es que la corrupción es una práctica abominable. En el factor social y económico no puede haber tanta inequidad debido a esto. La falta de equidad y de igualdades para vivir es grave. 70 millones de personas tienen más bienes que 6.930 millones de personas juntas. Unos viven desbordadamente con lujos, otros solo tienen $2 al día para vivir. La pobreza que se evidencia en el continente africano es abrumadora. La mortandad de más de 10 millones de niños por causa de la pobreza nos hace pensar si de verdad los grandes banqueros y entidades que poseen el dinero por su forma de capitalizar tienen algo de valores éticos y morales que se podría considerar que carecen de ese cargo de conciencia para ayudar a los más necesitados. El descaro de manipulación por parte de este sistema capitalista, que se ha intensificado mundialmente, viene imponiendo modos de vida caracterizados por la primicia del consumo. En tal sentido, el capitalismo actual auspicia una regresión a identidades ancladas en lo egocéntrico, que quiere oprimir al más débil como lo hace Estados Unidos y Europa, que se aprovechan de las materias primas de un país poco desarrollado, para después vender un producto determinado a alto costo. Los países ricos en materias primas tienen una gran fortaleza para que su país avance científica y tecnológicamente, pero se vuelven debilidades cuando un país se quiere aprovechar de estas, como pasó en Cuba con las importaciones del azúcar, en Venezuela por su petróleo, en Guatemala por sus bananos, o en Paraguay por su acuífero guaraní. Pero si nos centramos en Colombia, nos damos cuenta que aquí también hemos sido controlados, manipulados y engañados por el imperialismo que no contiene fronteras. Ha habido una desaparición de dinero que supera los miles de millones de pesos, con el caso de Odebrecht, Reficar, los comedores escolares, Interbolsa, La Guajira, el carrusel de la contratación, los problemas de salud, entre otros. Hay un aprovechamiento de los que tienen el poder político y económico. Estos desean incrementar sus fortunas, así sea por encima de la ley, sin importarles la vida de otras personas. ¿Por qué la Contraloría no se da cuenta de estas estafas sino después de muchos años? ¿Por qué hay tanta injusticia que los ladrones de cuello blanco siguen libres? ¿Por qué los maestros y campesinos hacen huelgas y paros en el año, que parece que nunca podrán tener un acuerdo con el gobierno? Multinacionales europeas y americanas se aprovechan de la ignorancia y la desinformación de los países menos desarrollados para entrar en su mercado como una plaga y arrebatarles sus riquezas. Antes estos países lo hacían de una manera colonialista. Ahora utilizan un colonialismo más moderno, en el que estamos sometidos económicamente,
dependiendo de estos países y empresas. Vivimos en un estado neoliberal, en donde una compañía extranjera tiene más poder en una refinería que el mismo estado, como lo hizo Glencore, que se considera la principal empresa privada dedicada a la compra y venta y producción de materias primas y alimentos del mundo. Y CBII, que es una empresa de adquisiciones y construcción de grandes conglomerados estadounidenses, que tuvieron el 51% de las acciones de Reficar. Empresas que no tenían experiencia para la ingeniería, el suministro y la construcción de una refinería. ¿Por qué la Contraloría General de la Nación no se percató de este problema antes? ¿Cómo puede ser el caso de corrupción más grande en la historia de Colombia y la gente todavía se sigue indignando más por un partido de fútbol? Hacen lo que quieren en nuestro país y nadie hace nada para frenar esto. Estos problemas de corrupción son los que no permiten que el país se desarrolle científica y tecnológicamente de forma acelerada. Los medios de comunicación son medios de manipulación, que no nos dicen lo que ellos quieren que escuchemos, lo cual les interesa a las multinacionales, políticos y empresarios. ¿Dónde está nuestra libertad? Obviamente sí ha habido un progreso, pero lento. Reficar se convirtió en la segunda refinería más grande del país, pero ¿a qué precio? Con el dinero que se invirtió se hubiera podido construir la primera línea del metro en Bogotá, cerca de 10 veces las inversiones que se requerirán para hacer navegable el río Magdalena, 6 veces el costo de la modernización y ampliación del aeropuerto El Dorado. Según el contralor Eduardo Maya Villazón, con el presunto daño fiscal, se hubiera podido becar durante 2 siglos a los 22.000 estudiantes que actualmente tienen el programa Serpi lo Paga, entre otros. La frustración e indignación de la gente del común es grande y sería más grande si nos contaran la verdad de muchas actuaciones que hacen nuestros líderes por debajo de la mesa. Roban nuestros impuestos, se lucran los más adinerados, mientras seguimos con una mala infraestructura vehicular, mala salud, mala educación, malos pagos salariales y falta de seguridad en las calles. Se han hecho grandes cambios sociales que han estimulado el fortalecimiento sobre los patrones de moralidad, que han ayudado a crear nuevas solidaridades integradoras, aunque la mayoría de los colombianos siguen siendo marcados por relaciones de dependencia personal. Mientras no entendamos, reconozcamos y actuemos frente a estas raíces sociales y psicológicas de la corrupción, difícilmente habrá avances sostenibles en su contención. Desde luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención es muy importante, pero es fundamental construir una moralidad ciudadana más amplia a través de enfoques de formación inteligentes, con didácticas apropiadas para todas las dimensiones involucradas, socioeconómicas, cognitivas, emocionales y valorativas. No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos. Los mafiosos no son solamente criminales. La mafia es un sistema de poder económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero. Algún día la humanidad podrá extirpar este problema que daña a la sociedad y que nos hace una sociedad hedonista, o es un problema que tendremos que tratar de controlar para que no avance.